quizás antes de empezar, conviene hacernos una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué la filosofía? ¿Qué necesidad tenemos los marxistas de una filosofía? Realmente esta pregunta tiene dos respuestas posibles. Si me preguntas si para vivir la vida normal, cotidiana, hace falta conocimientos profundos de filosofía, la respuesta es no. Puedes ir tirando por la vida sin pensar, por pura rutina y no pasa absolutamente nada. Inclusive para la lucha de clase, pues, para hacer una huelga, pues no hace falta estudiar las leyes de la dialéctica. Pero eso sí, si estamos pensando en el pensamiento humano, no en su nivel más bajo, ordinario, rutinario, sino a un nivel superior, ahí sí entramos en la esfera de la filosofía. La filosofía es una manera de pensar, pero no es una manera de pensar normal y corriente. La filosofía eleva el horizonte mental de los hombres y las mujeres de un nivel normal ¿a qué? A las estrellas, a los grandes misterios de la vida y del universo. ¿Qué es la naturaleza del universo? ¿Qué es la naturaleza del ser humano? ¿Por qué vivimos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Y curiosamente, esas son preguntas que, mal que bien, tarde o temprano, cualquier ser humano pensante empieza a considerar, a contemplar. Y realmente desde el inicio de la humanidad, desde los primeros comienzos primitivos de nuestro género, de nuestra especie, estas preocupaciones siempre han existido. La religión, que es quizás, si me apuras, el primer intento del ser humano de comprender la realidad, el mundo, es una manera primitiva, con grandes limitaciones y grandes equivocaciones, pero es un intento de comprender. ¿Qué duda cabe? Pero eso sí, la filosofía, por cierto, hay elementos de filosofía, hay elementos de la dialéctica, después hablaremos de la dialéctica. Hay elementos del pensamiento dialéctico, incluso en algunas religiones primitivas, concretamente estoy pensando en el hinduismo y en el budismo, concretamente, hay elementos interesantes que son un embrión, si quieres, de un pensamiento filosófico propiamente dicho. Pero la auténtica filosofía empieza realmente con los griegos de la antigüedad. Bueno, yo, la verdad, siempre cuando lo pienso, siempre cuando lo leo, esos grandes escritos, grandes pensamientos, esos grandes héroes del pensamiento humano, que fueron los primeros griegos, estoy cada vez más sorprendido. ¿Y por qué digo que el pensamiento filosófico, propiamente dicho, empieza con los griegos? Bien, es verdad que había antes algunos intentos de los egipcios, de los babilonios, por ejemplo, de explicar el origen del mundo, el origen del universo. Sí, pero esos intentos siempre empiezan con la idea de un creador, de un Dios, de un ser supernatural que está por encima de la naturaleza y que crea el mundo y crea todo. Esos son los mitos de creación de estas religiones. Con los griegos, por primera vez, encontramos grandes héroes del pensamiento
grandes revolucionarios del pensamiento humano, que por primera vez intentan interpretar y comprender el mundo, el universo y el hombre sin dioses, sin la ayuda de nada externo a la naturaleza. Estos primeros filósofos griegos eran todos materialistas. Bueno, yo sé que aquí tropezamos con la primera dificultad, porque como cualquier otra ciencia, como el marxismo mismo, la filosofía tiene su propia terminología. Y el uso de ciertos términos, ciertas palabras en la filosofía es diferente al uso normal. Por ejemplo, cuando yo digo la palabra materialista o idealista, ¿cuál es la idea que rápidamente te viene a la cabeza? Un materialista, pues, es un hombre, una mujer, un hombre egoísta, egocéntrico, que nada más piensa en cosas materiales de la vida, del dinero y lo demás, que come de más, que bebe de más, que hace otras funciones biológicas de más, ¿no? Una persona realmente horrible, ¿no? Desagradable. En cambio, si yo digo un hombre idealista, ¿cuál es la idea? No, es un hombre que tiene grandes ideales, grandes principios, que no miente, que no pega a la mujer, que ayuda a las ancianas a cruzar la calle, que no da patadas al gato, etc. O sea, un hombre agradable. Pues bien, esos conceptos vulgares de materialismo y idealismo nada tiene que ver con el concepto filosófico. El materialismo filosófico es una idea de la primacia de la materia. Es decir, el mundo material es lo que existe, lo auténtico, ¿no? Y lo que nosotros llamamos ideas, imaginación, alma, todo lo que quieras, imaginación, todo eso es solamente el producto, la función, si quieres, de la materia organizada de una forma concreta. Las leyes de la evolución lo ha demostrado. Sabemos perfectamente de dónde viene la conciencia y las ideas. Las ideas, la conciencia, la sensibilidad, tienen sus orígenes incluso con los bacterios más primitivos. Por cierto, si alguien duda de la teoría de la evolución, sabéis que tenemos más, hasta la fecha somos más bacterios que seres humanos. Increíble, sí. Y compartimos los mismos genes, está comprobado, no solamente los mismos genes que los chimpancés, y los insectos, y las pulgas, sino incluso de bacterias, incluso de organismos más primitivos que bacterias. Increíble, está demostrado por el proyecto del genoma humano. Y claro, las ideas son productos. Y si lo piensas es natural. Hago una pregunta. ¿Puede existir ideas y sensaciones y lo demás y conciencia sin un cerebro material? Contesto, no. ¿Se puede existir un cerebro humano sin un sistema nervioso? No. ¿Puede haber un sistema nervioso sin una columna vertebral? No. Ya sabéis que la distinción más temprana de las especies, una de las distinciones más importantes, es la diferencia entre organismos con espina dorsal y con vértebras y invértebras. Y se ve perfectamente esta evolución. Estoy hablando del materialismo, que es un concepto puramente científico, por cierto. Y el idealismo, pues me vas a perdonar si esto te suena un poco a chino, pero no es mi culpa. Los primeros idealistas también eran griegos, no los primeros, hablaré de los primeros en un momento. Pero en un momento determinado surge una escuela de pensamiento
Probablemente el origen fue de Pitágoras, sabéis de la matemática, ¿no? Aunque no se sabe muy bien si este hombre existió o no. Probablemente nunca existió, es otro tema. Pero después desarrollado por supuesto por Platón, que dice más o menos lo siguiente. A propósito, la palabra idea en griego no es lo que es hoy para vosotros en castellano o en inglés. Idea en griega significaba forma. Entonces, Platón hizo la pregunta. Todos esos filósofos estaban pensando en la naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza más fundamental de las cosas? Hizo la pregunta. ¿Cuál es el elemento más fundamental de las cosas, del mundo? Contesta, las formas, la forma. Todo tiene forma. Ejemplo, esta botella, mira, tiene una forma, es redonda, ¿no? Esta mesa es cuadrangular, más bien rectangular, es igual, se sabe que es. Sí, pero si miras este círculo, más de cerca, verás que es imperfecto. No es perfecto. Y ningún círculo, por muy perfecto que sea, es perfecto en el mundo material. Lo mismo con esta mesa, con esos particulares, son imperfectos. Conclusión, que todos esos objetos materiales son solamente un reflejo mal hecho, imperfecto, de una realidad que existía antes del mundo, que está por ahí no sé dónde, de un círculo perfecto, de un cuadro perfecto, de una perfección. Esta perfección tiene un nombre. ¿No sabes qué es el nombre? ¿No? Dios. 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 Y el mundo, ese mundo material, cruda, fea, imperfecta, solamente es un reflejo de ese ente, de esta perfección que existía antes del mundo. Si eso te suena un poco irreal, no tengo la culpa. Es exactamente la idea del idealismo, como dicho por Platón y también Hegel y otros idealistas. Pero vamos a lo que iba. Los primeros filósofos griegos eran materialistas. El primero que conocemos, Thales en inglés, Tales, no sé cómo se dice en griego. Tales, sí. Llegaba a la conclusión de que el mundo era fundamentalmente agua. ¿Por qué? Pues es muy fácil de comprender. El mundo, sobre todo en Grecia, si conoces a Grecia, está rodeado de agua. Hay más agua que tierra, sin lugar a dudas. Nuestros cuerpos son fundamentalmente hechos por agua. En el País Vasco quizás algo más de vino, pero eso fundamentalmente es agua. Podemos existir sin comer durante un buen rato, espero que no voy bien, en fin. Pero no, intenta sobrevivir sin agua, morirás rápidamente. O sea que agua, además, fíjate, agua cambia. Puede ser sólido, puede ser líquido, hielo, ¿no? Agua o vapor. De eso vamos a hablar después de esas transformaciones. Entonces, una deducción interesante. Otros pensaban que era aire, otros era fuego y tal. Eran grandes pensadores. Uno de ellos, Anaximander, si mal no me acuerdo, llega a la conclusión de que el hombre había desarrollado de un pez y lo demostró comparando embriones humanos. Ya sabes, todos éramos, en algún momento el embrión teníamos agallas, se dice, ¿no? Agallas tenemos, una cola, teníamos como un mono, que dice, bueno, tenemos restos de una cola, de eso no voy a hablar. Y él hizo eso, y fíjate tú, también descubrieron los griegos que el mundo estaba circular, era un globo. Hasta midieron exactamente la circunferencia del mundo, científicamente. No voy a decir cómo, pero lo hicieron. Y todo eso, fíjate tú, lo hicieron, imagínate, sin computadoras, sin ordenadores, sin teléfonos móviles. Cállate. Sin teléfonos móviles, sin internet, sin Facebook, sin aparatos científicos.
Solamente tenían un solo aparato, el más importante de todo. Esto. E incluso llegan a la conclusión de que el mundo consistía en átomos invisibles, sin microscopios, sin nada. Grandes héroes del pensamiento. ¿Sí? Pero claro, si quieres, si me apuras, todas esas eran tipo de adivinanzas. Pensaban en teorías que realmente no podían demostrar, porque había un límite, sin telescopios y sin microscopios, había un límite de lo que podían. Y precisamente por eso, el énfasis en un momento determinado pasa del materialismo primitivo al idealismo, que dominaba la filosofía griega durante mucho tiempo. Después siguen con los romanos, no voy a hablar de la historia de la filosofía, aunque es muy interesante. He hecho un escrito con respecto que se puede ver, si queréis, en internet, en inglés por lo menos, no sé si en español. Y después tenemos con el colapso del Imperio Romano, el triunfo del cristianismo y la Iglesia cristiana, que es una catástrofe para el pensamiento humano y para la cultura y para el arte y para todo. 1000 años de desierto económico. A propósito de eso, nos demuestra que la línea de la evolución humana conoce periodos ascendentes, también conoce periodos de colapso y de barbarie. Marx decía alguna vez, hay dos alternativas para la raza humana: el socialismo o la barbarie. Piénselo bien, hay elementos de barbarie en el mundo actual. Eso es evidente. No solo en el Oriente Medio. Elementos de barbarie ya existen y es una amenaza para el futuro de la humanidad y para la civilización. Con el colapso del Imperio Romano, que colapsó porque tenía que colapsar, porque había llegado a sus límites, había un periodo de barbarie, de retroceso cultural. De retroceso, ya sé que no es de moda decir eso, con el postmodernismo, que en paz descansa. Postmodernismo. Me viene en mente, solamente decir esa palabra es suficiente para demostrar la bancarrota total de la burguesía actual. Me viene en mente la frase alemana, hay una camarada que tiene un examen. Ah, estás ahí, perdón. Das ist keine Philosophie, das ist eine Krankheit. ¿Sabes lo que es eso? Eso no es una filosofía, es una enfermedad. Exacto, ¿no? Y dicen que no hay, el progreso no existe, ¿no? Todos somos iguales. Cada periodo histórico es exactamente igual. No hay ningún cambio. Eso es un perfecto ejemplo de pensamiento antidialéctico, estático, abstracto y absurdo. ¿Ok? Que no hay, y los bárbaros no eran tan malos, ¿sabes? No había mucha diferencia entre los bárbaros y los romanos y tal. Los vikingos que vienen a mi tierra no se dedicaban a masacres y violaciones y robos, sino que eran pacíficos. No voy a decir palabras feas. Absurdo. ¡Un colapso! Un solo ejemplo. Durante 1000 años, después de la caída del Imperio Romano, las mejores carreteras en Europa, en toda Europa, eran las romanas. Las únicas eran las romanas. Se habían olvidado hacer carreteras y acueductos y todo eso. Y un colapso de la filosofía. Bien es verdad que había ciertas cosas interesantes, algunos pensadores, pero pocos. Estábamos ante la dictadura represiva de la Santa Madre Iglesia, apoyada con la Inquisición, si alguien quería cuestionarlo. Y todo eso solo cambia con la revolución burguesa, cuando la nueva clase revolucionaria, la burguesía en su día, luchando contra el feudalismo, luchando contra la Iglesia y sus... intentan redescubrir, en primer lugar, las ideas brillantes de los griegos
y los romanos. En el arte, por ejemplo, esos milagros del arte renacentista, que es hasta cierto punto volver. Bueno, ya sabes, en la iglesia cristiana, que considera que el mundo es malo. Sí, sí, la materia es mala. La vida es mala, la muerte es lo bueno. Hay que sacrificar la vida para morir. Entonces ya sabes, si vives bien, no bebes, no haces el amor, haces todo bien, sufres, si eres una mujer, permite que tu mujer te pegue y lo demás, entonces estarás muy bien y vivirás feliz cuando estás muerto. Es una idea que jamás he entendido muy bien, de confesar. Es idea antihumana. Es dictadura espiritual. Domínalo, hasta ese punto domina todo. No podías mostrar el cuerpo humano. El cuerpo humano, que es bello, que es hermoso, que es natural, en su estado desnudo. No. Se cubría todo. No. Bueno, el Renacimiento vuelve a los orígenes con Miguel Ángel, Da Vinci y otros grandes pensadores. Y en la filosofía también. Vuelven al materialismo. Eso, fundamentalmente en Inglaterra, aunque Galileo empezó en Italia. En Inglaterra renace la ciencia. Sin materialismo no hay ciencia. Si estás todo el rato pensando en Dios, en los santos y no sé qué leches, y no estás viendo la verdad, la realidad de la materia, pues ¿cómo las ciencias pueden progresar? De hecho, quienes salvaron la civilización eran los árabes y los judíos, aquí en España concretamente. Salvaron en Córdoba y lo demás, porque preservaron los viejos escritos de Aristóteles y la matemática y la ciencia. Hicieron avances, a pesar del cristianismo, que era totalmente reaccionario. Una abominación. Pues bien, con el Renacimiento renace también la filosofía, en Inglaterra sobre todo, que es el país más importante del ascenso de la burguesía revolucionaria. Y ese nuevo materialismo también tiene sus límites. Se pone en primer lugar la investigación objetiva, la observación, el experimento, todo muy importante. Pero era un tanto estrecho, decía Marx y Engels. Marx y Engels lo describían como el método metafísico. Eso era su descripción de este método estrecho del materialismo mecánico. Y después hubo otro desarrollo de la filosofía, paradójicamente en el campo idealista, sobre todo con el gran pensador, mi héroe, Hegel, gran pensador, aunque era un idealista de toda la vida. Pero él desarrollaba algo que los materialistas ingleses no podían comprender: la idea del movimiento, un concepto dinámico que se llama la dialéctica. Pues aquí quizás vamos a empezar en el grano del tema. ¿Qué es la dialéctica? Pues vaya, otra vez repito y insisto que hay palabras que quizás la gente se echa un poco atrás. No, eso es difícil, no entiendo. Pues realmente no es difícil, queridos amigos y camaradas, no es difícil. Las leyes del materialismo dialéctico son simples y hermosas en su claridad. Todas las grandes ideas en la historia, siempre en el fondo, son ideas simples. Y para explicar la dialéctica voy a volver a mis amigos los primeros griegos, concretamente el pensador más grande de los griegos, Heráclito. Un hombre cuyos escritos causaban tanta consternación que le llamaban Heráclito el Oscuro. El Oscuro. Era un tanto oscuro. En mi caso yo tengo sus obras completas. ¿Ustedes no?
Los puedes tener, son unas 20, 30 páginas. Nada más. Y pequeñas frases. Frases curiosas en primer lugar. Por ejemplo, todo es y no es, porque todo fluye. Pero vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué quieres decir por eso? Todo fluye, pero yo no fluyo. ¿Sabes? Después de algunos vinos, quizás, me pueden visitar. Todo fluye. Eso no fluye. Eso no fluye. La tierra no fluye. Eso no ocurre. ¿Y qué es eso de todo es y no es? Es así. La ciencia moderna ha demostrado la total corrección de esta visión dinámica de la naturaleza. Todo fluye. Es un proceso que no para nunca, de cambios constantes. Esta mesa, aparente sólida, sabemos, está compuesto de billones y trillones de átomos y de partículas subatómicas en un proceso de moviéndose a velocidades inimaginables. No se ve, no lo ves. Eso, hay aquí las limitaciones del empirismo, que nada más ve la superficie de las cosas. Decía Heráclito, a la naturaleza le gusta esconderse. Para comprender tienes que penetrar más allá de las apariencias. A propósito, pues de que estamos entre camaradas revolucionarios, dedicados a la construcción de la corriente marxista internacional espejo, y todos dedicados a buscar contactos, ¿no? ¿Es así? Sí, veo algunas caras un poco incómodas. La mayoría están sonrientes, así mismo. ¿Sabes lo que dice Heráclito del trabajo de contactos? Un hombre que va en búsqueda de oro, tiene que cavar mucho barro y encontrar un poco. Piénsalo. Brillante, brillante. Lo que iba. Todo fluye. Vamos, eso va en contra de los prejuicios normales de la gente. Contradice lo que me dice igual que la idea de que la Tierra es redonda. Va en contra de mí, lo que yo veo, la verdad. ¿Cómo redonda? Esta es loco, está plana. Hay gente también que tiene que estar plana. Tú es en la dirección del BP y lo demás. Pero no está plana. Vamos a ver, en inglés tenemos un dicho, no sé si existe en castellano. Tan sólido como la tierra debajo de mis pies. ¿Eso se dice en español? ¿O en vasco? No. Pues en inglés sí. Solamente hay un pequeño problema con este dicho. La tierra debajo de tus pies no está sólido. Para nada. Y debajo de la superficie aparentemente sólida, esa capa de tierra y de rocas que tan sólido parece a nuestros ojos, sabemos que hay fuerzas inimaginables, temperaturas inimaginables. Un punto débil en la superficie de la tierra, provocando sin advertencia, de una forma repentina, los acontecimientos más violentos y destructivos conocidos por la humanidad. Terremotos. La ciudad de San Francisco está condenada. Se sabe perfectamente. Está encima de un punto débil de una falla, exactamente. San Andrés se llama, ¿no? Y en algún momento se va a derrumbar. ¿Cuándo? Pues no se puede saber. La geometría la geología, mejor dicho, es una ciencia, pero no es una ciencia exacta. ¿Cómo puedes hacer un experimento con terremoto que se va a repetir en condiciones inexactas? No se puede. Y, consecuentemente, es imposible prever exactamente, con exactitud, la fecha de un terremoto. Pero el que se va a dar no hay la más mínima duda. ¿Y por qué lo digo? ¿Y cuál es la relevancia de esto a la sociedad? Pues este
ejemplo geológico, tiene un paralelo exacto con la sociedad humana. Tomemos cualquier país, España, por ejemplo. Digo España para no estar español es muy largo. Se sabe de qué va el tema. Estoy en Euskadi, un punto muy importante de la lucha de clase de esta tierra. Pero vamos a ver, aquí, durante muchos años, todo estaba tranquilo, ¿no? Y tan tranquilo. No había huelgas, manifestaciones, muy pocas. Aparentemente la clase obrera y la juventud estaba apática. Así los jóvenes pasan, pasotismo, ¿sabes? Pasotismo general. Aquí no pasa nada. ¿Te creo? Yo me acuerdo perfecto. Quedas nosotros no, yo sí me acuerdo. Y otros camaradas también. Y aparentemente era así, mirando la superficie. Sí, sí, pero debajo de la superficie había un proceso acumulativo de descontento, de rabia, de furia, sobre todo de frustración, buscando un punto de referencia. Y no tenía ningún punto de referencia, hasta que no sale, por ejemplo, Podemos y el Raca. De la nada se produce un movimiento. Y todos se quedan con la boca abierta. Acabo de escuchar parte del discurso de, ¿cómo se dice?, de voto de no confianza al gobierno. No estaban hablando mal los chicos, diciendo verdades de la corrupción y la pudredumbre. La primera vez que oigan de esos señores esas palabras en el Parlamento de esta tierra, y no la última, espero. De todas formas, estaban sorprendidos. Pero, otro ejemplo, mañana voy a dar una charla, espero que vais a venir, en un círculo de Podemos. Voy a explicar lo que pasó en Inglaterra, un terremoto político, un terremoto. Jeremy Corbyn, el dirigente de izquierdas, como Pablo Iglesias, y que es en Inglaterra, se suponía que iba a fracasar miserablemente. El Partido Conservador tenía hace un mes tenía una ventaja de 20 puntos. Estaban hablando de una mayoría conservadora de 100 escaños. No tienen 100 escaños, no tienen nada. Están en crisis y el Partido Laborista está subiendo como la segunda con la participación masiva de los jóvenes, que todo el mundo decía que eran apáticos y no iban a votar, pues sí votaron. ¿Y eso qué demuestra? Demuestra que en todos los países, debajo de la superficie de normalidad y tranquilidad, también en Marruecos y otros países, existe un proceso de enorme descontento buscando una salida y tarde o temprano se dará. Pues vamos a hablar de lo que es la dialéctica. ¿Qué es? Punto número 1, la dialéctica. Es una visión dinámica de las cosas, de todo. De todo. Todo se mueve, igual que decía Heráclito. Todo, aunque parece que está tranquilo, es falso. Siempre todo está en un proceso de movimiento y desarrollo. Engels decía, a propósito, Marx y Engels, que se interesaban mucho en la ciencia y la filosofía y lo demás, estaban muy por delante de las ciencias de su día. Criticaban duramente la física clásica de Newton, que era como Dios, Isaac Newton, no va más, no, decía que no. Porque Newton, igual que todos esos ingleses de antes, veían la materia como algo que se dice inerte, inerte, sí, algo que no tenía vida. Y para tener vida hace falta un estímulo desde fuera. Si te fijas todas las leyes de la mecánica clásica, la mecánica ya sabes, empujar, tirar, equilibrio, inercia. Pero sí, pero la fuerza tiene que venir desde fuera. Alguien tiene que mover la palanca. De hecho, la idea de Newton, no sé hasta qué punto realmente creía en Dios, no estoy seguro, decía que sí, pero era un Dios que tenía un papel muy peculiar. Es decir, al inicio todo el universo, Dios no lo creyó, estaba ahí, pero inerte. Y viene Dios algún día y hace ¡ping! Y todo se pone en movimiento, como relojería, ¿no?
lo que hizo Dios después no está muy seguro. Tenía una existencia muy aburrida antes y después también, porque ya no tiene ningún papel en este universo. Todo funciona como relojería, efectivamente. ¡Falso! Marx y Engels explica en el libro brillante el anti-Dürer y la dialéctica de la naturaleza. Decía, criticaba duramente, llamaba un imbécil a Newton, que era un gran genio. Decía que el movimiento era la condición natural y inevitable de la materia, inseparable de la materia. Así que no hacía falta transmitir movimiento desde fuera. Toda materia tiene movimiento en sí. Esta teoría brillante, que iba en contra de las teorías oficiales del siglo XIX, está totalmente demostrada por la ciencia actual, empezando con Einstein, en 1905, con su teoría especial de la relatividad, que explica que, bueno, en vez de movimiento, en vez de la palabra movimiento, hay que utilizar una palabra más moderna, energía. Es lo mismo, ¿no? Einstein explica que la materia y la energía es igual, no similar, igual. La materia es energía y energía es materia. Porque la materia no solamente es masa, que puedes tocar, la luz es energía. Fotones, aunque no se ven. Sin ellos no veríamos nada, por cierto, pero los fotones. Y entonces, pues, la energía es presente en la materia. Y la materia, según la ciencia moderna, no se puede crear ni destruir. Eso es lo que dice la física moderna. Ni un solo átomo, ni una sola partícula jamás ha sido ni creada ni destruida, según la ciencia moderna. Las leyes de la conservación. ABC, piedra fundamental de la física moderna. Y una vez que comprendes esta idea muy simple, ojo, en ese momento, Dios, el diablo, los santos, la Santa María y todo lo demás va gritando por la ventana. No hay ni cielo ni infierno, solamente ese mundo material maravilloso que es para siempre. Y nosotros también somos para siempre, aunque no de la misma manera. Llegará el día en que ya no estamos aquí como ahora, pero la materia que nos compone se va a disolver, vino del universo y volverá al universo. Somos producto, ¿sabes qué? Somos producto de una estrella que explotó. Eso está demostrado. La presencia de hierro en nuestra sangre es una prueba de eso, porque el hierro es uno de los productos más predominantes en la materia. Ok, vamos a volver a lo que iba. Una visión dinámica. Todo está en un proceso de cambio permanente. Nada es firme, nada. Todo cambia. Y cambia a su contrario, además. A ver, eso se ve en la idea de la evolución. El gran contemporáneo de Carlos Marx fue otro inglés, Carlos Darwin. Antes de Darwin, todo el mundo aceptaba la Biblia, el primer libro de Biblia, de Génesis, ya sabes. Anne de Croye, Deu, Nevoy, de Gathaya, Oida, Flinia, Dagwak. Eso es galés, pues que no sé decirlo en vasco. En el principio Dios creó el cielo y la tierra, y tal. Y después creó un hombre. No, los animales, 2 por 2. Después un hombre, pobrecito de él, Adán. Y el hombre que no hacía daño a nadie, después algún día, alguna noche, cuando estaba dormido, le comete la barbaridad de quitarle una costilla y crea una mujer. Y empieza todos los problemas. Según la Biblia. Ok, vale, entonces, tú puedes aceptar esta teoría. Si lo crees, no te voy a discutir. Pero hay otras posibilidades. Desde luego. Darwin explica que
que las especies no son firmes, no son estáticas. Las especies han cambiado. Y una especie ha cambiado a otra especie. Terminando con nosotros, que somos los monos más desarrollados en la Tierra por ahora, por lo menos, ¿no? Eso está bien. Nadie en su sano juicio puede contradecir esa teoría de la evolución. Bueno, nadie, salvo el presidente Trump y sus secuaces, y son todos creyentes fervientes. Muchas veces se habla del fundamentalismo islámico, pero no se habla de... También hay fundamentalismo cristiano, ejemplo, los republicanos estadounidenses, que quieren enseñar a los chicos en los colegios americanos no Darwin, sino el primer libro de Génesis. El hombre más poderoso del mundo. También hay fundamentalismo hindú, fundamentalismo judío y lo demás. Vamos a olvidarnos de estas teorías que son abominables, reaccionarias y falsas. Todo mundo educado, cualquier persona educada, acepta la evolución. Todo cambio, incluso pueden admitirlo. Sí, pero la dialéctica va más allá. Nosotros no solamente decimos que todo cambia, sino que todo cambia de una forma muy peculiar, muy particular. En primer lugar, el cambio se basa en contradicción. La materia, toda la materia tiene contradicciones. Hasta sus formas más pequeñas, las partículas subatómicas, hay, digamos, una tensión interna, permanente, una tensión que crea movimiento, que crea vida. Por ejemplo, tenemos Dirac, el científico Dirac, decía en los años 20, creo, que cada partícula subatómica tenía una partícula contraria, opuesta. Ejemplo, los protones y los... protones no, siempre me confundo. Las cada partícula tiene su contrario. Y no se aniquilan, sino que existen juntos. En el núcleo del átomo hay tendencias que tienden a separar y otras tendencias que tienden a unir. Y normalmente se mantienen así, pero claro, llegas a un punto crítico dentro del núcleo y se separan de una forma violenta, provocando ¿qué? Una explosión nuclear, poder nuclear, fisión nuclear. Es un ejemplo de esta ley dialéctica. Vamos a explicar un poco más. Que la dialéctica enseña que un proceso lento y gradual, acumulativo, llega a un punto crítico en que se da un cambio repentino, explosivo. Vamos a dar un ejemplo muy simple que todos vosotros conocéis. El agua, ya lo mencioné antes. Tú puedes calentar agua de 0 grados a 100 grados, a presión atmosférica normal. ¿Y qué pasa? Hay una transformación repentina, se convierte de un líquido a un vapor, que es otro estado. Tú puedes congelar, enfriar agua de 100 grados a 0, ¿y qué pasa? Pues voy a decirte lo que no pasa. Lo que no pasa es que, en primer lugar, se pone más espeso, como pegamento, y después una pasta, y después como gelatina, y finalmente se vuelve uno. Sigue siendo agua, todo el rato, un líquido, hasta el punto de 0, en que se produce un cambio repentino a un sólido que es hielo. ¿Okay? De hecho, hay un experimento que no lo he visto, pero tengo entendido, que cuando llegas a este punto justamente a 0, sigue siendo líquido y haces así,
y se convierte en Diego. ¿Okay? Cambios fundamentales que se dan después de un largo periodo de cambios pequeños. Es más, para los científicos presentes, a propósito, hay un departamento de física moderna muy importante que se llama el estudio de transiciones de fase, que se trata exactamente de esto. Si sigues calentando el vapor a un extremo de temperatura, los grados exactos no me acuerdo, son muchos, se da otro cambio, se cambia en plasma, que es otra forma del agua, si quieres. Entonces, el proceso es claro. En la dialéctica, por ejemplo, Hegel, el gran pensador Hegel, desarrollaba esa idea de una forma brillante. Él lo explicó antes de Marx. Marx lo tomó de Hegel. De que una serie de cambios pequeños, insignificantes, que no se notan, llega a un punto crítico y se produce un cambio fundamental. ¿Ok? En la dialéctica de Marx, Hegel se llama la transformación de cantidad en calidad. Pues bien, esta teoría ha sido totalmente demostrado como correcto por los últimos descubrimientos de la ciencia y una nueva teoría que se llama la teoría del caos, que probablemente lo habéis oído. El ejemplo que ponen muchas veces es que una mariposa mueve las alas en la selva amazónica y se produce un huracán en Japón. Bueno, dicho así es falso, eso es una estupidez. No, hace falta determinadas condiciones para que se pueda provocar un huracán en Japón, no solamente una mariposa en Brasil. Pero la idea es la misma, que en determinados contextos un pequeño cambio puede provocar una explosión. Vamos a ver, yo empecé a estudiar el marxismo y muy específicamente la dialéctica cuando era muy pequeño, tenía 16 años. Y en ese momento me llamó mucho la atención esta teoría. Yo estaba convencido de que era verdad. Estaba convencido. Eso sí, he de confesar, jamás creía que podría estar demostrado matemáticamente. No creía. ¿Sabes una cosa? Está demostrado científicamente y matemáticamente, no por marxistas, sino por científicos burgueses, que nada tiene que ver con el marxismo. Hay un libro que os lo recomiendo, no sé si existe en castellano, de un científico norteamericano llamado Mark Buchanan, que se llama Ubicuidad. ¿Quién sabe latín aquí? Que levante la mano. Nadie, pero ¿qué os enseña hoy por hoy en las universidades? Yo salgo de la oficina. Ubique en latín significa por todas partes. Por todas partes. Ubicuidad significa que es una ley que tiene una aplicación universal. Y en ese libro, Mark Buchanan da una serie de ejemplos muy interesantes de que esa misma ley que acabo de describir, de que pequeños cambios conducen a cambios, son aplicables a cosas tan diferentes como avalanchas, incendios forestales, el ascenso y caída de poblaciones animales, el movimiento de tráfico en ciudades, colapsos en la bolsa, guerras, ataques al corazón. Yo añadiría revoluciones también. Es decir, una serie de cambios pequeños llegan a un punto crítico en que se da una transición de fase, para utilizar la frase de los científicos. Por ejemplo, la dialéctica, las leyes básicas de la dialéctica son perfectamente aplicables. Y aplicables a la revolución. Y aplicables a cualquier huelga. Aquí tenemos mi gran amigo y camarada de muchos años, Jesús, que lleva años trabajando en el mundo sindical, está en muchas huelgas. A ver si voy a decirte lo que tú conoces, ¿no? Tú puedes tener una fábrica en que no ha habido una huelga en 10 o 20 años. No, cero. Aquí no pasa nada. ¿Okay? Y los empresarios reducen los salarios, despiden a la plantilla,
hacen todo tipo de barbaridad y no pasa nada. Y los activistas están desmoralizados, pesimistas, no, si estamos, lo que hacemos no tiene resultado nunca. Y después un día, por una chorrada, por una tontería, que no hay jabón en el baño, que un capataz ha dicho una mala palabra a una trabajadora, lo que sea. Y de repente, ¡pam!, hay huelga. ¿Tú sabes a qué me refiero? Hay huelga. Y en vez de 2 o 3 o 10 que acuden normalmente al sindicato, vienen 100, 200, 1000, exigiendo soluciones. Esa es una revolución en pequeño. Y los mismos procesos se dan en la sociedad, como el día sigue la noche. Consecuentemente, cuando la situación parece difícil y lo demás, tenemos que recurrir no a lo que vemos. Decía Heráclito, los ojos y los oídos son malos testigos para un hombre con un alma bárbaro. Bárbaro en griego significaba alguien que no hablaba griego, que no entiende la lengua. No es suficiente ver lo que tienes que entender. Tienes que penetrar debajo de la superficie y intentar ver los procesos que se dan, que indudablemente están dirigidos a un cierto sentido. Pero vamos a ver, que hay muchas más cosas. La dialéctica tiene muchas más riquezas. Es fascinante. Yo realmente os lo ruego. Por favor, lee a Marx. No lee libros acerca del marxismo. Olvídalo, son toda basura. Lee a Marx, a Engels, a Lenin, a Trotsky. Pero yo mismo hice un libro, creo que no está ahora mismo en circulación en España, es una rareza, tenemos que publicarlo, Razón y Revolución, que explico esto con bastante más detalle. Pero es que los revolucionarios, si queremos ser revolucionarios de verdad, no solamente de instinto, todos espero que tengamos un instinto revolucionario, sabemos que algo va mal y queremos destruir esta sociedad injusta. Pero para luchar en una guerra, más te vale entender la ciencia de la guerra, entender el enemigo, entender todo el campo. Y solo la filosofía marxista te da el instrumento, la herramienta intelectual para poder prepararnos, para que estuviésemos al nivel adecuado para las tareas planteadas por la historia. Vamos a ver, yo lo que iba, la dialéctica también es aplicable a la historia. Hay otra faceta del marxismo, que no es el tema de hoy, que es el materialismo histórico, que demuestra que igual que las especies cambian, y hay cambios fundamentales, por cierto, un inciso. Carlos Darwin, ese gran genio, descubrió la evolución, pero no lo entendió. No. Carlos Darwin no entendía las leyes de la evolución, no podía, no tenía las herramientas, ni filosóficas ni científicas. Por ejemplo, hay un fenómeno que se llama la explosión cámbrica. ¿Has oído hablar de eso? La explosión cámbrica. Es un conocimiento muy importante porque es el inicio de la vida compleja de los animales en la Tierra. Y se produce no de una forma gradual. Darwin pensaba que el proceso evolutivo era gradual. Y todo el mundo cree que no es gradual, es gradual. Pues no. La explosión cámbrica se produce en términos geológicos de la noche a la mañana, que duraba varios millones de años, pero en términos geológicos, era una explosión. Y Darwin no podía entender. Le quitaba el sueño. Él confesaba, no entendía. Y la única explicación posible es que no hemos descubierto fósiles que demuestren que era un proceso gradual. Pues no. En Canadá, en los Rockies han encontrado los fósiles y no era gradual, era una explosión. Y realmente la evolución no es una línea así ininterrumpida, como Darwin imaginaba. Y Marx lo criticaba, por cierto. Es así. Largos periodos en que no mucho pasa, no nada pasa, raca, un cambio violento y después otro cambio.
acompañado por el exterminio de varias especies y el surgimiento de nuevas especies. Esta teoría dialéctica de la evolución estaba demostrado en la época moderna por un gran científico norteamericano llamado Stephen Jay Gould. Y si no habéis leído sus libros, leedlos, son fascinantes. Lamentablemente murió no hace mucho. Y él tiene una nueva teoría llamada what's it called? The punctuated equilibrio puntual. Punctuated equilibrio, es decir, largos periodos de estasis, como él dice, que no pasa mucho, interrumpido por explosiones y un desarrollo revolucionario, si quieres tener atención. Hasta aquí tenemos la corrección de las teorías de Max. Pues bien, de la misma forma que se ve este proceso en la evolución de las especies, también vemos un proceso similar en la sociedad. La sociedad humana no es un plano, ni tampoco un cambio gradual. Hay grandes periodos en que no pasa mucho, sí. Pero los puntos decisivos en la historia de la sociedad son ¿qué? Guerras y revoluciones que impactan la sociedad, que cambian la conciencia de los hombres y las mujeres y empujan la historia hacia adelante. De ahí que nosotros datamos la historia desde antes y después de la caída del Imperio Romano, antes y después de la Revolución Francesa, antes y después de la Revolución Rusa. No es ninguna casualidad. Y la revolución es parte de la evolución. Es el mismo tema. Yo antes hice mención del hecho constatable de que la historia humana conoce periodos de avance y también conoce como fue el periodo después del colapso del Imperio Romano, que colapsó por sus contradicciones internas. Esto es un tema que no puedo abordar aquí. Y se produce una cosa terrible, un colapso de la cultura, un colapso de la ciencia, un colapso del arte, un colapso de la civilización, barbarie. Y tardamos muchos siglos en salir de este colapso. Pues bien, ahora estamos en otra época, el feudalismo, después el capitalismo. Pero el capitalismo, por cierto, el capitalismo en su día jugó un papel revolucionario. A pesar de su carácter cruel, injusto, bárbaro, pero no obstante sí desarrollaba la industria, la ciencia, la tecnología, a unos niveles jamás conocidos. Y quitamos el sombrero, nosotros no somos injustos. El capitalismo, aunque Marx decía que nació chorreteando sangre de todos sus poros, ¿verdad? Absolutamente. Pero no obstante, no podemos tener una visión sentimental o moralista de la historia, es un proceso. El otro lado de la moderna, de tal manera, a pesar de su aspecto repugnante, ese sistema opresor, cruel, injusto, ha creado las bases materiales, culturales, científicas, tecnológicas, para un nuevo salto adelante de la humanidad. Vamos a ver. En el siglo XXI, la humanidad tiene en sus manos todo lo necesario para transformar el mundo para que fuese un paraíso, no después de la muerte. No, para crear un paraíso en ese mundo, en este mundo. Todos los recursos están ahí. La ciencia, la tecnología, la industria, la agricultura. Ejemplo, hoy por hoy no hay ninguna necesidad objetiva, ninguna, para que nadie muera de hambre en este mundo. Para que ningún crío muera por falta de agua limpia. No hay ninguna razón lógica, objetiva. Tenemos los recursos para solucionar esos temas. Que no fue el caso antes. No fue el caso antes. En la Biblia Jesucristo dice, porque los pobres siempre están con nosotros. Y en aquel entonces era verdad. En aquel entonces si había una hambruna, porque fallaba la cosecha, la gente moría de hambre, no había más. Hoy no es así.
Alguna gente dice, algunos amigos míos ecologistas que merecen todos mis respetos, pero no entienden lo que están diciendo. Ven solamente los síntomas, no ven la causa. No, porque hay demasiada gente que no hay comida suficiente. ¿Qué dices tú? Que no hay comida suficiente. La ONU, que no es exactamente, que yo sepa, una institución revolucionaria. La ONU ha publicado cifras de que tenemos más que suficiente comida hoy por hoy para alimentar 150% de la población del mundo actual. Entonces, ¿por qué gente muere de hambre? ¿Por qué hay gente que no tiene viviendas? No es porque no se puede hacer esas cosas, es porque estamos en un sistema caduco que ya ha pasado, ya tenía que haber pasado a la historia. Que está totalmente dominado por una cosa, que es la producción por los beneficios de una pequeña minoría, ¿no? Mientras que el socialismo es otro tipo de sociedad basado en la producción para satisfacer las necesidades de la humanidad. He aquí la causa. Totalmente. Y nos dicen, oh, es utópico. ¿Qué dices tú, utópico? Cuando sabemos sobradamente que tenemos todos esos recursos. Y si no se usa es debido al sistema, no es debido a de utopía. ¿No? ¿Qué es utopía? Quiere decir que el único sistema que la humanidad es capaz de hacer es esto. Eso, queridos amigos, es un insulto, una calumnia contra la raza humana de decir esas cosas. Que solamente somos capaces de tener esto. Pues no. Y esos cambios pequeños, graduales, están llegando a un punto crítico. Por todas partes. Se están preparando una gran explosión. Aquí y en todas partes, hasta en los Estados Unidos. De una forma peculiar y reaccionaria, las últimas elecciones lo demuestran, que la gente ya están cansados de lo actual. Quieren algo más, quieren otra cosa. Entonces, termino. Las leyes de la dialéctica son la única explicación científica de lo que hay. Y si queremos luchar contra este sistema injusto, opresor, que es el sistema capitalista, y luchar por una nueva sociedad, la primera cosa es que tenemos que educarnos. Y la piedra fundamental de esta educación marxista de los cuatro es un conocimiento a fondo de esta cosa, esta idea brillante que es la filosofía marxista y el materialismo dialéctico.